Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. El libro de los Salmos sostiene inquebrantablemente las siguientes verdades. La primera verdad fundamental es sobre el reinado soberano de Dios. La segunda verdad es que sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. La tercera verdad es sobre la redención del hombre. En cuanto a la primera verdad fundamental sobre el reinado soberano de Dios, podemos decir lo siguiente. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo. Dios gobierna con justicia y rectitud. Sobre la segunda verdad, sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. Los Salmos enseñan lo siguiente. El Señor es un juez justo. El gobierno soberano de Dios hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Dios se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado. Dios establece el orden recompensando a los justos y castigando a los impíos. Esta recompensa a los justos y el castigo a los impíos será según los tiempos de Dios, no según nuestros tiempos. En cuanto a la tercera verdad sobre la redención del hombre, el libro de los Salmos resalta lo siguiente. El plan de Dios es salvar a la humanidad, redimir el mundo entero. Su Hijo murió por todos los seres humanos. Dios, para lograr este plan de redención, le reveló sus propósitos e hizo pactos con la humanidad. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo. ¿Sabes por qué es tan importante este pacto? El pacto de Dios con Israel fue trascendental por dos razones. La primera razón, Dios depositó en este pueblo las verdades eternas de la salvación. La segunda razón, Dios le asignó a este pueblo una tarea especial, anunciar la salvación de Dios. Anunciar que a este mundo vendría un Salvador, un Mesías. Dios adoptó a Israel como su preciada posesión de entre todas las naciones. Dios hizo de Israel su pueblo, de quien demandó fidelidad y lealtad. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a pesar de su abierta rebelión. Los salmistas quieren que el lector comprenda estas verdades fundamentales. En este video y en sus diferentes secciones seguiremos estudiando el libro de los Salmos. Analizaremos la visión que tenían los salmistas sobre este mundo y sobre Dios. Además, observaremos que los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el Señor nos hizo. Segundo, el Señor reina. Tercero, Dios es el juez. Cuarto, se acuerda siempre de su pacto. Quinto, sus testimonios son muy firmes. El Señor nos hizo.
En el libro de los Salmos, capítulos 8, 95 y Salmo 100, encontramos una descripción de Dios como creador. Iniciemos esta sección hablando sobre la creación. La creación desempeña un papel crucial en el libro de los Salmos, ya que esta verdad defiende la soberanía de Dios. Sobre esta verdad de un Dios creador, majestuoso y eterno, los Salmos dicen lo siguiente: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre, para que lo visites? Los cielos, que son obra de sus manos, proclaman su gloria y su poder. El nombre de Dios es majestuoso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El Señor lo ha creado todo, no tiene principio ni fin. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son solo obra de manos de hombres, nada más. Los ídolos manos tienen, pero no palpan, mientras que en la mano Dios están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. Varios salmos describen el poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza eran consideradas por las naciones paganas como fuerzas divinas. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Los salmistas hablan de un Dios supremo y creador. Los siguientes salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Veamos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. En este momento analicemos un versículo especial del Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabes por qué es tan especial este versículo 3? Este Salmo 100, versículo 3, es especial porque ataca de una forma sutil lo siguiente: la idolatría, la autosuficiencia. Y este Salmo 100 y otros resaltan que Dios nos hizo. Dios es nuestro creador. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Hay dos actos de Dios que expresan su inmenso amor por nosotros. ¿Sabes cuáles son? Primero, la creación. Segundo, la redención. Por esta razón, la creación también da un testimonio poderoso del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Al leer el Salmo 95, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad,
sino además hizo del antiguo Israel pueblo suyo, ovejas de su prado. La expresión usada por el salmista, pueblo suyo y ovejas de su prado, revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo. Únicamente el Creador tiene el poder de bendecir. Únicamente el Creador tiene el poder de hacer crecer a su pueblo, y por lo tanto, Él es el único digno de su adoración y confianza. Numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, al mar y a todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída, y el libro de los Salmos nos señala que únicamente Dios es digno de adoración. El Señor reina. El concepto del Señor como creador está estrechamente vinculado, mejor dicho, inseparablemente ligado del concepto del Señor como soberano o gobernante. La declaración Jehová reina se proclama solemnemente en los siguientes 4 salmos. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Aunque la declaración Jehová reina aparezca solo en los anteriores 4 salmos, sus ecos se escuchan en todo el libro de los Salmos. Vemos que el libro de los Salmos exalta la grandeza de Dios como Rey del universo. Miremos unos ejemplos. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza. Está rodeado de nubes y tinieblas. Dios también se cubre de luz como de un vestido. Estas metáforas exaltan el poder y el esplendor del Rey del universo. Estas metáforas fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios, que está más allá de la comprensión humana. ¿Sabes en qué se demuestra el reinado de Dios? El reinado del Señor se demuestra por lo siguiente. Primero, se demuestra en sus obras de creación. Segundo, se demuestra en las obras de la salvación. Tercero, se demuestra en las obras de juicio. ¿Sabes cuál es el dominio de su reino? El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Además, que su dominio sea sobre todo el mundo y todo el universo. El reino de Dios es un reino eterno, sin ninguna comparación en poder y majestad. ¿Sabes en qué atributos de Dios está basado su reino? El reino del Señor se basa en 5 atributos divinos. Primero, la misericordia. Segundo, la justicia. Tercero, la rectitud.
Cuarto, la equidad. Quinto, la santidad. El salmista expresó lo siguiente: Rey poderoso, que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Estos atributos, que son la base del reino de Dios, aporta orden y estabilidad al mundo creado. También los salmos revelan que el reino de Dios une a los adoradores celestiales y terrenales en la alabanza a Dios. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Muchos salmos visualizan lo siguiente: que toda la humanidad reconocerá el gobierno soberano de Dios, que actualmente la inmensa mayoría no reconoce el reino de Dios, ni siquiera los gobernantes terrenales, al menos por ahora. Que el reinado del Señor es desafiado constantemente por la prosperidad de los impíos, que niegan al Señor, se burlan de Él y oprimen a su pueblo. Aunque se ve desafiado por la prosperidad de los impíos y turbado por la indulgencia de Dios, el salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo. Mediante la fe, el pueblo de Dios esperamos la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Dios es el juez. Al leer el Salmo 75, vemos lo vana que es la jactancia de los impíos. Los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. Como Rey soberano, el Señor es: primero, legislador; y segundo, juez. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En el Salmo 75 encontramos dos imágenes que describen la destrucción irrevocable de los impíos. Veamos una primera imagen. La imagen de una copa con vino tinto. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Esta imagen de una copa con vino tinto transmite la intensidad de la furia de Dios. La segunda imagen que usa el salmista es el corte de los cuernos de los impíos. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. La palabra poderío, usada en la versión bíblica Reina Valera 60, es una traducción del hebreo keren, que significa cuerno. El corte de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder y dominio, mientras que el poder de los justos será exaltado.
Dios tiene un tiempo designado para su juicio. ¿Sabes cuántas y cuáles son las fases del juicio de Dios? Son 3 fases. La primera fase, el juicio investigador. La segunda fase, el juicio comprobatorio. La tercera fase, el juicio ejecutivo. El Salmo 75 habla del juicio ejecutivo. En esta fase del juicio, los impíos serán destruidos para siempre. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Profundicemos sobre esta gran verdad bíblica, el juicio de Dios. El Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Esto es lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Veamos 2 textos bíblicos. El salmista dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y el libro del Génesis registra lo siguiente: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los 2 anteriores textos muestran que Dios examina los corazones de las personas. Este examen que Dios hace de la vida de las personas, con el propósito de ver a quienes puede salvar, precede a la fase del juicio ejecutivo de Dios sobre el mundo. Este juicio previo o que precede a la fase del juicio ejecutivo es denominado juicio investigador, donde Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos. ¿Cómo funciona en forma general el juicio de Dios? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos y corona a los humildes con la salvación. En segundo lugar, los impíos que no se arrepienten serán destruidos para siempre. Las Escrituras resaltan que el Señor es también un Dios que perdona, que quiere salvar a toda la humanidad. Aunque Dios nos puede perdonar, también castiga las maldades de la gente. Tanto el pueblo de Dios como los impíos dará cuenta a Dios. El libro de los Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos, de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. Terminamos esta sección afirmando que el salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Recuerda, los Salmos nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios, ya que tenemos un Salvador. Se acuerda siempre de su pacto. El tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Este interrogante lo responderemos en el transcurso de esta sección del video. Partamos diciendo lo siguiente. El pueblo de Dios está seguro y tiene paz,
por las siguientes razones. El Señor se propuso salvarnos. El Señor estableció su morada en medio de todos nosotros. El Señor estableció su pacto eterno con su pueblo como su posesión preciada. Estas tres razones están fundamentadas en el siguiente salmo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. ¿Sabes cómo obra Dios en su pueblo para mantenerlo seguro? Dios obra cuando perdona sus pecados. Dios obra cuando nos instruye con su palabra. Dios obra cuando nos bendice. Dios obra cuando fortalece a su pueblo. Además, Dios obra a través de los juicios. ¿Para qué usa Dios sus juicios a su pueblo? Los juicios, Dios los realiza con dos propósitos. El primer propósito, hacer volver a su pueblo a la justicia. El segundo propósito, demostrar que Él nos ama y cuida de nosotros. En los siguientes versículos del Salmo 94 se ve reflejado estos dos propósitos. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que castiga a las naciones no reprenderá. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Nuestra seguridad de ser salvos está fundada en su fidelidad. Dios siempre se acuerda de su pacto. En el Salmo 105, en su conjunto muestra la fidelidad del Señor a su pacto en la historia de Israel. Dios siempre fue fiel a su pacto. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios estuvo allí. En la narrativa del Salmo 105 se demuestra la fidelidad de Dios a su pacto. Veamos. Primero, condujo providencialmente a José a Egipto, y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Segundo, el Señor levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, con señales y prodigios en su favor. El salmista dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Tercero, el Señor concedió a su pueblo la tierra prometida, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuarto, el Señor se encargó de protegerlos continuamente. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Quinto, el Señor multiplicó a su pueblo. Sexto, el Señor lo libró de sus señores. Séptimo, el Señor proveyó para sus necesidades diarias.
Observando los anteriores 7 hechos divinos, no cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo, una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidara. ¿Sabes lo que implica que Dios se acuerde y sea fiel a su pacto? Cuando Dios se acuerda de su pacto, implica lo siguiente. Primero, tiene que ver con conocimiento o memoria. Segundo, tiene que ver con la acción e intervención de parte de Dios a nuestro favor. Vimos lo que implica que Dios se acuerde y sea fiel a su pacto. Ahora preguntemos a la luz del pacto, ¿qué esperaba Dios de su pueblo y qué espera Dios de cada uno de nosotros en este tiempo final? Primero, se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios. Segundo, se llama al pueblo a vivir de manera que honre a Dios. Tercero, se llama al pueblo a permanecer fiel al pacto, observando las leyes de Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Cuarto, se llama al pueblo a dar testimonio de Dios a otras naciones, porque el Señor desea que todas las naciones se unan a su pueblo, al Israel espiritual del tiempo del fin. Recuerda, el mundo está así seguro en la alianza protectora del Dios Todopoderoso y Misericordioso. Sus testimonios son muy firmes. Dios es un ser supremo, así está plasmado en las Sagradas Escrituras. La supremacía del Señor en el mundo como Creador, Rey y Juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. ¿Qué son los testimonios? El término testimonios proviene del hebreo edut. Este término hebreo edut significa decreto, ley. De ahí que el hebreo edut o testimonios se refieran al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Los testimonios se caracterizan por 4 aspectos muy importantes. Primero, los testimonios son muy firmes. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La palabra hebrea amán, traducida como firme en el Salmo 93:5, es muy importante para nosotros, ya que de este término hebreo amán deriva la palabra española amén. La palabra amén significa así sea, en verdad, firme, cierto. La palabra amén transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Segundo, los testimonios reflejan la estabilidad del gobierno de Dios.
Tercero, los testimonios reflejan la permanencia del trono de Dios. Cuarto, los testimonios reflejan la permanencia del mundo que el soberano creó y sostiene. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, y no se moverá. La ley de Dios o los testimonios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Llevar vidas íntimamente aferradas a Dios nos capacitará a vivir firmemente arraigados a los principios de la ley de Dios. La ley de Dios nos proporciona estabilidad y seguridad. El salmista dice: «Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera». Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios. Obedecer la ley o los testimonios implica protección y conducción de parte de Dios en la vida de los creyentes. ¿Sabes por qué es tan importante el atributo de la fidelidad en Dios? Es importante por varias razones. Veamos. La fidelidad de Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora, al garantizar el carácter inmutable de su gobierno. La fidelidad de Dios demanda al pueblo respuestas de confianza y obediencia. La palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista, como la lámpara que nos permite ver para protegernos de las trampas ocultas de los enemigos. Recuerda, la gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios deriva de permanecer en su presencia y de tener una relación íntima y sana con Él. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.